La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy. Nada ni nadie te lo interrumpa, Señor, por favor, trasciende lo que sea de nuestro ser y háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Adelante con la introducción. La gracia es uno de los temas más importantes en la palabra de Dios y es un tema predilecto del apóstol Pablo. En la carta que escribió a los Gálatas aborda el tema de manera especial. Leamos una de sus expresiones más famosas. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto está en su primera carta a los Corintios 1:4. En esta nueva serie de sermones estudiaremos la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, así que conviene que hagamos un breve resumen de las condiciones que constituyen el contexto histórico de este documento. Tenemos por cierto que el autor de esta carta fue el apóstol Pablo. La carta misma lo dice en la introducción y en algunos lugares de la misma. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Por el mismo escrito sabemos que los destinatarios son los discípulos de las iglesias que él mismo fundó durante su primer viaje misionero en la provincia romana de Galacia, en Asia Menor, hoy Turquía. Las iglesias fueron fundadas en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Leamos algunos pasajes que nos hablan de ello. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron a Dios en quien habían creído. Eran ciudades agrícolas, ocupadas mayormente por excombatientes del ejército imperial. La fecha cuando se escribió podemos descubrirla tomando en cuenta las coincidencias que existen entre lo que se narra en Hechos 15 y lo que Pablo cuenta en Gálatas 2 del 1 al 10. Está claro que se trata de dos perspectivas del mismo evento, el Concilio de Jerusalén, fechado por la mayoría en el año 49, así que la carta de los Gálatas debe haber sido escrita a mediados de la década de los 50 desde Éfeso, durante el tercer viaje misionero del apóstol. La carta tiene algunos propósitos especiales basados en necesidades específicas que Pablo quería saciar. Los judaizantes. Algunos judíos convertidos seguían creyendo que las promesas de Dios eran solo para los judíos, así que si los gentiles se habrían de convertir, tendrían que convertirse primero al judaísmo y cumplir con sus rituales para poder ser seguidores de Jesús. Estos habían visitado las iglesias fundadas por Pablo y habían convencido a muchos de someterse a lo que Pablo llama débiles y pobres rudimentos, el legalismo recalcitrante. Estos legalistas obligaban a los nuevos convertidos no judíos a circuncidarse y a obedecer la ley judía. Además, les causaba terror el que Pablo conviviera con gentiles y compartiera los alimentos con ellos. La carta espada. Así se le ha denominado por su contenido. Pablo sufrió muchos ataques durante todo su ministerio, especialmente de parte de los judaizantes, y la carta ha sido considerada una espada sabiamente blandida por un gran espadachín para defenderse a sí mismo y al evangelio. El peligro inminente. Debemos decir que si los judaizantes hubiesen tenido éxito en su propósito,
El cristianismo no existiría tal como es actualmente, sino que hubiera sido confinado a ser una secta dentro del judaísmo. La bendición. La batalla que Pablo libró fue de lo más importante en la historia de la fe. Su victoria fue una victoria trascendente que debemos agradecer. Existieron algunos problemas doctrinales que la carta enfrentó. La controversia de la gracia. La ley y la gracia, la fe y la libertad del cristiano son asuntos que estuvieron en discusión en esos días, y la inspiración de Dios en su palabra contenida en esta carta nos ayuda a resolverlos adecuadamente. Este era y sigue siendo en algunos ambientes un tema controversial en la teología cristiana. Gracias a Dios por los problemas de esos tiempos, porque dieron la ocasión para que se escribieran cartas como esta, y por medio de ello, ahora podemos terminar con las controversias. La controversia de la libertad cristiana. Al final de su carta, Pablo dice: «De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Estudiaremos este pasaje profundamente, pero por ahora solo reconozcamos que se trata de un grito de libertad de parte de alguien que está dispuesto a defender con su vida la verdad del Evangelio que libera a todos los seres humanos del pecado y de la religiosidad y el legalismo. Se trata de una carta donde se exalta la fe, la gracia, la libertad y el amor. Reflexionemos en las enseñanzas del apóstol Pablo y digamos junto con él: ¡Viva la gracia! Digamos junto con el apóstol Pablo: viva la gracia. Esa es la idea de esta serie de mensajes, hermanos, que iniciamos hoy, estudiando toda la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Oramos, me acompañan a orar. Señor Santo, te bendecimos, Señor. Gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias, Señor, por darnos permiso de ir a tu palabra, de abrirla, Señor, leerla, estudiarla y, por supuesto, aplicar esas verdades a nuestra vida. Te pido que nadie te impida, Señor, trascender a lo más profundo de nuestro ser y que nos bendigas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Viva la gracia, hermanos. Y es una exhortación, además de una expresión, una exhortación en usted, ¿verdad? Viva la gracia. Tal vez podemos decir también: vive la gracia. Leamos la introducción de la carta, léanla conmigo, por favor. Está en la pantalla. ¿Cómo dice? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1:1-5. Esta breve introducción de la carta del apóstol pone los puntos sobre las íes, pone las cartas sobre la mesa. No tiene tiempo para hacer halagos o mandar saludos como en otras cartas que dice: oh, de ustedes, qué lindos, y que me enorgullezco de la fe de ustedes y doy gracias a Dios por su sabiduría y por lo que Dios ha hecho en ustedes y porque han crecido y demás. No, salúdenme a Trifena y a Trifosa, tráiganme el capote que dentro es nada. No hay saludos ni nada, va directo al grano. No tiene tiempo de hacer halagos o mandar saludos porque el asunto es urgente. La verdad es que lo que estaba pasando en ese momento de la historia de la iglesia era muy serio. Es probablemente el primer problema serio que la iglesia tuvo que enfrentar, teológicamente hablando. La desviación de la iglesia hacia el legalismo es un asunto de vida o muerte en términos de fe. Por esta razón, apenas comienza a escribir el apóstol Pablo y directo dicta este mensaje y nos confronta con una definición breve de la gracia o un mapa de la gracia, cómo funciona la gracia en la vida de una persona. Y en esta ocasión, aunque parecería que Pablo, muy a su estilo, porque él a menudo defiende su ministerio, como era muy criticado, en ocasiones tenía que defender su ministerio, pero esta no es una defensa de su ministerio, no es una defensa de la gracia, solo que se pone como ejemplo a sí mismo de la gracia de Dios, porque de plano es un buen ejemplo de la gracia de Dios, porque él, antes de ser cristiano, fue un perseguidor de los cristianos. Entonces él es un excelente ejemplo de cómo la gracia de Dios funciona y se pone a sí mismo como ejemplo para enseñarnos esta definición o esta especie de mapa de la gracia de Dios. Dos enseñanzas tendremos hoy, que tienen varios puntos, pero estas dos enseñanzas son estas: gracia pura en nuestra vida y pura gracia en nuestra comunidad. Hablaremos de la gracia pura, de la pura gracia en nuestra propia vida y en nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Primeramente, gracia pura en nuestra vida. El apóstol inicia de una manera tan directa y contundente con estas frases que acabamos de leer, que bien podría traducirse con esta frase: preparen, apunten,
fuego. Me parece que el apóstol es así, como que dispara 3 balas certeras sobre el legalismo, sobre esa doctrina equivocada. Comienza diciendo que la gracia nos da identidad. Primera bala, primer ataque. La gracia nos da identidad. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Algunos, ustedes y yo sabemos que algunos ponían en tela de duda el hecho de que el apóstol Pablo fuera un apóstol. Y la razón es muy sencilla. Él no anduvo con los apóstoles. Él no conoció al Señor Jesucristo en persona. No fue testigo ocular, así biológicamente hablando, como Juan, como Pedro, como Natanael, como los demás. Él no lo conoció. Él se convierte después. De hecho, tiene un tiempo de los primeros años de la iglesia cristiana. Pablo es un perseguidor, persigue cristianos. Pablo participó en la muerte, en el asesinato, es decir, de Esteban, el primer o el segundo mártir del cristianismo, porque primero fue Jesús, ¿no es cierto? Pero Pablo se sabía despreciado, se sabía que la gente opinaba y algunos decían que no era el apóstol. Y la verdad es que tenemos que reconocer eso. Sí, algo aquí que no checa. Porque ustedes y yo leíamos en el libro de los Hechos que hay un tal Matías que fue nombrado sustituto de Judas. Entonces ya ¿cuántos apóstoles quedaron? Porque son 11 que quedaban, porque se ahorcó Judas, pero luego nombraron a Matías, y luego viene Pablo y dice que es un apóstol. Entonces ya no son 12 apóstoles, ahora son 13 apóstoles, o barájemela más despacio. ¿Cómo le hacemos? Quítale uno, quítale el número que pensaste, divídelo entre 2, multiplícalo por el número de meses que naciste. ¿Qué te queda? ¿Quién sabe? Un revoltijo de la patada. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? He aquí las enseñanzas del apóstol Pablo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Es importante entender entonces eso que acabo de decir del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se nos cuenta que los primeros cristianos hicieron algo muy interesante, muy raro, porque no es lo que regularmente hacemos nosotros para decir las cosas. Pero ellos, no perdamos de vista esto, hay que plantear todo el asunto. Estaban temerosos y confundidos. El Señor Jesucristo ya había resucitado, ya lo habían visto resucitado la mayoría de ellos, pero Él les dijo: vayan a Jerusalén, permanezcan juntos y ahí yo les visitaré. Y se refería al Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Eso del Espíritu Santo en sus vidas cambiaría por completo sus vidas. Ya no estarían temerosos ni nada de eso, ni tímidos, sino estarían llenos de poder, como Él les había profetizado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ellos fueron impelidos de un gran poder y salieron por todo el imperio romano. Milagros sucedían, pero en este momento fue previo a eso. No ha pasado eso todavía. Tienen miedo, están confundidos. Muchas cosas que Jesús les enseñó todavía no las entienden bien. Eso está pasando. Ya no son 12 además, son 11. Y Pedro, el atrevido, el que siempre contesta las preguntas del Señor, basándose en Salmos 109:8, con una especie de variación. Él mezcla el Salmo 109:8 con otro pasaje de la Escritura y dice unas frases que según él era una profecía de que Judas debía ser sustituido por otro, tome otro su oficio. En el Salmo 109 es una especie de maldición contra los malos, contra los perversos, y dice que tome otro su oficio, y Pedro lo toma como que se refiere a Judas, y entonces dice: vamos a sustituirlo porque el Señor así lo dice. Y para hacerlo ellos mismos establecen el parámetro, ellos deciden cuál es el parámetro, y el parámetro es que haya estado con ellos desde que el Señor Jesucristo fue bautizado hasta que ascendió a los cielos. Y entonces ponen a 2, a Juan y Matías, a Jesús y a Juan y Matías, y entonces escogen a Matías. Estos candidatos echan suerte sobre ellos, y usted dice: ¿suerte es algo así como los dados o como un volado? Sí, algo así. No era igualito, pero era algo así, era suerte, sin duda era suerte. Había diferentes maneras de echar suertes. Se podía poner un círculo de tamaño que se considerara que fuera fácil o fuera difícil según el número de piedritas o el número de pedazos de madera o el número de lo que fuera que iban a usar. No había dados en esa época, pero tomaban eso y lo aventaban, y lo que quedara en el centro, lo que quedara afuera, depende de lo que habían decidido. Evidentemente hablaron con Dios, seguramente eligieron a Dios: Señor, ayúdanos, tú escoge quién quieres. Pero no hay por ningún lado noción de que Dios les hubiera dicho que así le hicieran. Esa fue iniciativa de ellos, y recuerden, aún no viene el Espíritu Santo sobre ellos, están temerosos, confundidos. Pedro, el atrevido, hace eso, les dice: vamos a hacer esto, y resulta que la suerte cayó en Matías, al que no volveremos a ver nunca más en la historia. Ni tenemos una carta de Matías, ni sabemos que Matías haya fundado una iglesia, ni Matías por ningún lado. Nomás lo usamos para decir: de esto no hay todos los días, ¿verdad? Atácate, Matías, que de esto no hay todos los días, pero más allá de que lo veamos como algo en relación a su apostolado, no encontramos tal cosa. Ahora,
si entendemos que en ese momento el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos como lo habría profetizado el Señor, podemos comprender que su acción tal vez fue impulsada por ellos mismos en su humanidad, queriendo resolver las cosas, lo cual es encomiable, no necesariamente es malo, pero tal vez no fue avalada por el Señor. Ustedes y yo sabemos que el apóstol Pablo, y nadie lo duda, es el 12º apóstol, y su testimonio y sus escritos lo avalan, de manera que no hay duda, Pablo es el escogido de Dios para sustituir a Judas. Entonces, ¿qué hacemos con los, son 13? ¿A quién quitamos? Dios mío, ¿quién le cae gordo, hermano, para quitarlo? Pablo se declara apóstol y su testimonio, insisto, y sus cartas lo avalan. Ahora, lo que Lucas nos cuenta es verdad, porque eso fue lo que ellos hicieron, aunque no nos dice que hayan hecho lo correcto. Y si alguno tiene dudas o tiene problemas con eso, de que yo me atreva a decir que me parece que eso que hicieron al escoger a Matías no fue necesariamente voluntad de Dios, si alguien tiene problemas con eso, oiga, es que la Biblia está llena de cosas que los discípulos hicieron que no era voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro negó al Señor, ¿a poco era voluntad de Dios que lo negara? ¿Y dice la Biblia que lo negó? Pues si lo dice, porque eso fue lo que pasó, ¿qué vamos a hacer? Igual aquí, esto que hicieron fue lo que hicieron, pues ¿qué hacemos? No hay error en la Biblia ni nada, porque Lucas escribe lo que hicieron, porque eso fue lo que hicieron. ¿Qué vamos a hacer? Lucas nos dice la verdad, inspirado por Dios, nos dice la neta del planeta, que eso fue lo que hicieron, porque eso fue lo que hicieron. No hay duda al respecto, eso no contradice nada, ni la veracidad de la Biblia, ni nada de eso, pero sí nos ayuda a comprender algo importante. Ellos estaban tratando de resolver algo humanamente, pero Dios ya tenía lo suyo en sus manos. Dios ya tenía planes para eso. Ahora, si usted dice, no, pastor, pero es que se hicieron eso y que ahí dice la Biblia. Bueno, les anticipo algo más. Antes, o más bien les llevo algo que es anticipado. Antes de que Pedro propusiera que nombraran un sustituto, él dijo unos argumentos. Dijo porque Judas, pues, traicionó al Señor y miren lo que dice que le pasó a Judas, según Pedro. Leamos. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Hechos 1, 18 al 19. Según este pasaje, según Pedro, porque aquí es Pedro hablando, no es Lucas inspirado por Dios escribiendo. Es Lucas inspirado por Dios escribiendo lo que Pedro dijo. O sea, si aquí hay algo que está chueco, es Pedro, no Lucas, no la Biblia. Y Pedro dice que Judas, con el dinero que le dieron, compró un terreno y que luego se despeñó y se cayó y se le abrieron el vientre y se le salieron las tripas. Así dice más o menos. Y usted y yo sabemos, no, pastor, en las películas sale que Judas se ahorcó. Y sí, está en las películas y Mateo también Mateo lo dice, les leo Mateo. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron que no se importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, o sea, Judas salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, que se dice Acéldama. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Mateo 27, 3, 10. Ahora díganme, hermanos, ¿cómo le hacemos con este asunto aparentemente contradictorio? ¿Cómo murió Judas? Número uno, primero, ¿quién compró el terreno? ¿Quién compró Acéldama? ¿Los sacerdotes o Judas? Porque Pedro dice en Hechos que fue Judas el que él mismo compró con ese dinero. Y el Mateo dice que fueron los sacerdotes que lo compraron porque no querían usar ese dinero en las ofrendas. Y Pedro dice que se despeñó y se le abrió el vientre. Y Mateo dice que se ahorcó. ¿Y entonces en qué quedamos? No hay problema, si alguno está diciendo, la Biblia, no hay problema. Porque, insisto, aquí en Hechos nos dice lo que Pedro dijo. Y la Biblia dice lo que las personas hicieron, aunque hayan sido incorrectas. Por ejemplo, cuando a Ananías le preguntaron, ¿en tanto vendiste la propiedad? Él dijo, sí, en tanto. ¿La había vendido en tanto, hermanos? No, mintió. ¿Y por qué él dice en la Biblia eso? Pues porque eso fue lo que pasó, compadre. ¿A poco aquí en la iglesia no la regamos cada rato también nosotros, especialmente yo? Y que la reguemos significa que la Biblia no es la Biblia, que no, pues es lo que los seres humanos somos imperfectos. Esto no atenta contra la inspiración de la plenaria de la Biblia,
No es un error, es un error de Pedro. Ahora, ¿por qué? ¿Saben por qué? Es bien sencillo entender por qué. ¿Saben por qué? Porque Mateo escribió más o menos 40 años después de que sucedió el evento. Mateo había reflexionado, Mateo había investigado, Mateo sabía la noticia de cómo murió Judas, ya había corrido, ya se sabía a ciencia cierta que el dinero lo habían usado los sacerdotes para comprar, ya se sabía el chisme completo. Pero cuando Pedro se levanta aquel día y dice, aquel se murió, y cuenta eso, hacía unos días que había pasado. Y ni modo que Judas no se suicidó en la plaza central, no, se suicidó en el desierto, se suicidó fuera de la población. Allá alguien lo encontró después de días de estar en estado de putrefacción, se rompe el árbol o qué sé yo, y cae y está desparramado, y la noticia, el chisme inicial es diferente, como los rumores de las cosas. Eran unos días recién cuando Pedro dice, 40 años después, ya se sabe la historia bien, correcta, sí. Y es la razón por la que la información es diferente. Pero insisto, la Biblia no comete el error, lo comete Pedro, porque Lucas nos dice lo que Pedro dijo. Si Lucas hubiese dicho que Pedro dijo lo que dice Mateo, hubiera mentido, porque eso no dijo Pedro. Pedro dijo esto y se equivoca. Pero todo esto, hermanos, todo esto para decirles lo siguiente: los parámetros que estableció la comunidad de fe en relación al perfil del que habría de sustituir en el grupo de los 12 a Judas, para Dios salen sobrando. Dios no puso parámetros para escoger o no escoger a una persona para una determinada cosa. Pablo no estuvo con los apóstoles desde el bautismo del Señor hasta que fue recibido arriba. Pablo no tenía esa característica. Fue un perseguidor de la iglesia. Definitivamente no reunía las condiciones para ser considerado en una terna con el llamado justo y Matías. Dije, Juan era justo. No hubiera podido estar en la terna justo y Matías. ¿A quién escogemos? Echen los dados, tírenlos. Pablo no pudo haber estado ahí, no era cristiano en ese momento, era un fariseo de fariseos, recalcitrante, legalista. Si en aquellos días hubieran tenido un culto de negocios o una asamblea plenaria, Saulo de Tarso ni siquiera hubiera sido considerado. Sin embargo, años después, capítulo 9 del libro de los Hechos nos lo cuenta, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, tuvo una experiencia espiritual, quedó ciego, guardó ayuno durante 3 días, ni agua bebía. Y en ese tiempo Dios le dijo a un discípulo llamado Ananías ahí de Damasco, le dijo que fuera a hablar con Pablo, una calle a la derecha, una casa de un tal Simón. Ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, está ciego, no come hace 3 días. Y ve, imponle las manos. Y Ananías le dice a Dios, Señor, pero ese hombre tiene cartas para perseguir a los cristianos. Y Dios le dice, sí, pero ve, porque instrumento escogido me es para anunciar mi reino. Y además yo le enseñaré cuánto debe sufrir por causa de eso. Y yo digo que Ananías dijo, si va a sufrir, sí voy. Que sufra bastante, voy pronto para que sufra. Eso lo aumenté yo, por supuesto. Pero, oiga, hermano mío, Pablo no fue escogido por su trayectoria. Pablo no fue escogido por sus logros o sus virtudes. Pablo fue escogido porque a Dios le dio la gana escogerlo. Esto es gracia. No tiene que ver con sangre, no tiene que ver con raza, no tiene que ver con títulos académicos, tiene que ver con designios divinos. Nuestro ministerio no es un logro ni un premio. Nuestro ministerio en la iglesia, lo que hacemos ustedes y yo en la iglesia, cada uno un oficio, un trabajo, algo que hacemos en la iglesia. Nuestro ministerio en la iglesia no es un asunto de azar, no es un volado, un águila o sol, ni una probabilidad de los dados. Solo tiene que ver con la deliberada y soberana decisión del Dios Todopoderoso, que para eso es Dios, para que decida lo que quiere. Nuestro ministerio en la iglesia es un regalo de Dios, gracia divina, gracia nos dio Él. Recordemos a Samuel, el profeta Samuel, profeta y sacerdote Samuel, aquel de Samuel, heme aquí. ¿Se acuerdan? Ese Samuel, con el sacerdote Elí, cuando es grande, es el consejero espiritual de todos, el que ungió a Saúl para rey, pero Dios lo rechaza, Saúl lo desecha por su mal comportamiento, y Dios le dice a Samuel que va a tener un nuevo rey, y le dice que vaya a la casa de Isaí, porque ahí uno de sus hijos será el rey, y va Samuel. Y le dice, trae a tus hijos, y trae al mayor, al grandote, peladote, grandote, así portachón. Cuando se presentó delante de Samuel, le hizo, algo así, lleno de bolas por todas partes. Y Samuel se impresionó, y Samuel dijo, este es. Y lee usted el texto, dice que él dijo, este es. No puede ser otro, guapísimo y grandotote, chamacote, qué reizote tenemos. Y Dios le dijo, no mires lo que mira el hombre, no mires su físico. No es.
Y trajeron al otro, al segundo y al tercero, y a ese la llevaron hasta que trajeron finalmente al Ceniciento. Hasta no lo quería traer, Isaí ni tenía ganas de mostrarlo. Dijo, no, ya se me acabaron los hijos. Le dice Samuel, ¿no tienes otro hijo? Pues sí, tengo otro ahí. El chigüín, el cipote, el lepe, el que va por las tortillas. Y pues no cenamos si no lo traes. Y por cuestión de la cena lo trajeron. Y ahí vino Davidcillo, dice, un adolescente, pelos rizados, güerillo, porque dice que eran pelos dorados, posiblemente por el sol. O sea, risitos de oro le decían en la primaria. No tenía así la actitud, el aspecto de un gran hombre, un fortachón. No. Un adolescente, imagínense. Un adolescente. Y le dice Dios a Samuel, este es. ¿Sabe qué nos hace entender esto? Que a Dios no lo impresionan ni los tamaños del físico, ni los tamaños de la cartera, ni los tamaños de los títulos académicos, ni de la herencia, ni de la sangre azul, la alcurnia espiritual, que mi antepasado fue obispo de no sé dónde y mi tío fue pastor de no sé cuál, y mi abuela la Madre Teresa de Calcuta. No pudo haber sido, ¿verdad? Porque no va. No, a Dios no le impresiona nada de eso. Dios derrama su gracia sobre quienes Él quiere y punto. Alguna vez se lo dijo a David, te he traído de detrás de las ovejas de tu padre. Tú no eras más que eso, el que andaba detrás de las ovejas de tu padre, y mira dónde te puse. Hermanos, dejemos que la gracia de Dios nos defina, forme y dé identidad. Porque sí, hermanos míos, he llamado a este punto gracia pura en nuestra vida. Y la primera enseñanza es que la gracia nos da identidad. Pero no solamente eso, gracia pura en nuestra vida, y hay que decir otra cosa, la gracia nos da razón para vivir. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La gracia es un acto soberano de Dios. Escúcheme. La cosa es muy clara, la gracia no es respuesta de Dios a nuestras obras, no, Señor. Pero, por favor, hermano, quitemos eso de nuestra mente. La gracia no es respuesta de Dios a nuestras obras o nuestras oraciones, no, es más bien la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Cuando yo entendí la parábola de los labradores, los hombres contratados, me fue una impresión, no sé si mi esposa se acuerda de eso, pero fue una de esas veces que me levanté y le dije, mi vida, entendí, estaba predicando las parábolas, en otra iglesia era pastor, estaba predicando todas las parábolas, y cuando entendí esa parábola fue una impresión para mí, porque, ¿se acuerdan ustedes cómo está? El hombre va a buscar trabajadores para su tierra, y encuentra unos a las 6 de la mañana, porque los jornales eran de 6 a 6, ¿cuál semana inglesa? Ni jornada de 8 horas, ni nada de eso, eran 12 horas completas, y se les daba un denario, era el salario de un obrero, y el hombre va y contrata a unos hombres que están a las 6 de la mañana dispuestos a trabajar, y les contrata por un denario, ese es el pacto que hace con ellos, un denario, y se van a trabajar. Pero luego necesita más y regresa y encuentra unos a las 9, y a las 9 a eso no les dice cuánto les va a pagar, nomás dice vayan a trabajar a mi tierra, y después llega a las 12 y contrata a unos a las 12, y después llega a las 3 y contrata a unos a las 3, incluso a las 5 y contrata a unos a las 5 de la tarde. Los de las 6 de la mañana trabajaron 12 horas, los de las 9, ¿cuántos trabajaron? 9 horas. Y así, los de las 5 de la tarde, ¿cuánto trabajaron? 1 hora. Y el texto dice, es ahí donde viene aquello de los postreros serán primeros. Y a los postreros, a los que llegaron a trabajar a las 5 de la tarde, los manda a llamar primero y les da un denario. Y cuando vienen los otros, dicen, ¿por qué nos das un denario? Y a ellos también. Y le dice el Señor, porque eso quedé con ustedes. Con ustedes hice un pacto laboral. Quedamos en un denario y un denario les doy, porque eso quedamos. ¿Qué es si yo quiero hacer con mi dinero lo que yo quiera? Cuando yo entendí esa parábola, bendije a Dios. ¿Saben por qué les dio un denario a todos? Porque es lo que un hombre necesita para regresar a su casa y no sentirse fracasado con su esposa y con sus hijos en ese momento de la historia. Son personas que no son esclavos de nadie, pero tampoco tienen tierras. Si hay trabajo, comen. Si no hay trabajo, no tienen que llevar a su casa. Pero para poder irse a su casa y decir a su esposa, traigo un denario, vamos a poder vivir este día por lo menos. Aquí está, haz de comer. Necesitaba un denario. ¿Cuánto necesitaban los que se contrataron a las 6 de la mañana porque estaban ahí listos para ser contratados? ¿Cuánto necesitaban para regresar y no tener un fracaso? Un denario. ¿Y cuánto necesitaban los que
A las 12 de mediodía, todavía no habían sido contratados por nadie porque no habían tenido suerte y los contratan. ¿Cuántos necesitaban para regresar a su casa sin fracaso? 1 denario. ¿Y cuántos necesitaban los que habían sido contratados a las 5 de la tarde? 1 denario. ¿Y cuánto les dio el Señor? 1 denario. Porque la gracia es cuando Dios te da no lo que mereces, sino lo que necesitas, lo que Él sabe que necesitamos. Eso es gracia, no es respuesta de Dios. Los que recibieron 1 denario de las 6 de la mañana, eso no fue gracia, eso fue trabajo. Les dio lo que merecían, lo que se habían contratado para eso, y salieron bien. Pero los otros recibieron lo que necesitaban. Eso es la gracia de Dios. No se trata de algo que Él tenga la obligación de hacer porque creímos. O sea, creemos, entonces Él tiene que bendecirnos. No, porque nos portamos bien, tiene que bendecirnos. No, porque declaro, no. Qué herejía tan espantosa. O porque vamos a la iglesia. No, la gracia es cuando Él nos bendice, no más porque quiere. No lo merecemos. Se trata de algo que Él hace, como dice Pablo. Lean conmigo en Efesios 5, 1 al 6, como dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora yo sé, esto, por eso los pastores de la red y un servidor entendimos y decidimos que íbamos a predicar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas durante este mes y el próximo toda la carta, porque notamos todos que aún en medio de nosotros, los cristianos de la sana doctrina, aún de repente hay personas que no han entendido la gracia, siguen creyendo que hay truco en ese asunto. Dicen, espérate, o sea, es gratis, pero hay que responder, ¿no? Pero sí hay que hacer algo, ¿no? Es como que no nos cabe en la cabeza que sea gratis el asunto. No nos cabe, siempre que pensamos que hay algo. Y aquí dice clarísimo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el ¿qué, hermanos? ¿Según el qué? El puro afecto de su voluntad. Traducción: según su voluntad, puramente su voluntad. Sin nada, pero porque nos dio, porque hicimos. No, el puro afecto de puras ganas de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Para entenderlo mejor, vayamos a la siguiente parte de esta enseñanza, las tres balas contra el legalismo. La gracia esencialmente es gratis. Usted y yo experimentamos la gracia porque es la voluntad de Dios. Punto. La esencia de la gracia es que no la merecemos, es gracia. Si merecemos algo, de seguro no es gracia. Así que Pablo reconoce que él no es apóstol por haber estudiado en un determinado seminario, ni es por tener una licenciatura, una maestría, un doctorado. Él es aquello que Dios por su gracia le ha hecho ser. No es el apóstol Pablo porque estuvo con Jesús desde que se bautizó hasta su ascensión. No era cristiano todavía. Él estaba en otro rollo, en otra cosa, perdido. Incluso participó en la muerte de Esteban. Él es aquello que Dios por su gracia le ha hecho ser. Su naturaleza, su identidad y su ministerio tienen el sello de Dios y no necesita que le firme ni le ponga ningún sello ningún ser humano. La gracia nos hace ser quien somos. La gracia nos da identidad. Usted y yo somos lo que Dios quiere que seamos porque Él nos llamó para algo en especial. Nuestro único mérito, aquí viene, nuestro único mérito es dejarnos bendecir. Es dejarnos bendecir. ¿Se acuerdan? Es famosa esta historia, la he contado. No historia, es una ilustración de aquel hombre que llegó, medio legalistoide, no, pero se había creído, por lo menos. Pero legalistita, o legalistín, llega a la puerta del cielo y están 2 ángeles en el cielo y les dice él: oigan, ¿cómo está la cosa aquí para entrar? O sea, ¿es cuestión de credenciales o de méritos o de cómo le hago? Y un ángel le guiña el ojo al otro ángel y le dice: sí, señor, es cuestión de puntos. Ah, puntos, sí. ¿Cómo se hacen los puntos? Pues depende de su comportamiento. Ah, bueno, pues a ver, digan usted que en su matrimonio usted era fiel. Dice: sí, yo fui fiel a mi esposa. Ah, perfecto, 2 puntos. 2 puntos, sí. ¿Qué más? Pues yo iba a la iglesia casi siempre. Ah, casi, 1 punto. 1 punto, sí. ¿Qué más? Yo diezmaba, ayudaba a la gente. Ah, muy bien, 3 puntos. 3 puntos apenas. ¿Cuántos necesito? 1000 puntos. No, hombre, a este paso solo la gracia de Dios me puede salvar. Pásenle usted, sí, pásenle. No entendemos, no sé por qué. Ahora ya sé cuál es el asunto que nos duele a todos o que nos parece imposible. Pero entonces allá uno cree, lo salva Dios y se porta como un rufián. No se puede porque la gracia transforma. El asunto es que hay que entenderlo.
las buenas obras, el buen comportamiento, la vida en transformación, no causa la gracia de Dios. La gracia de Dios causa eso en nosotros. Nuestro comportamiento correcto, nuestra mejor manera de vivir, no causa que la gracia de Dios se derrame. No, si no, no sería causa, sería pago. La gracia de Dios en nuestra vida causa en nuestra gratitud y en su poder de transformación que nosotros seamos mejores personas. Algunos rechazan la gracia y se esfuerzan más que nosotros, sencillamente que la aceptamos. ¿Sabe que se requiere más esfuerzo para irse al infierno que para irse al cielo? En serio, porque para irse al cielo pues no se puede hacer nada porque no vamos, estamos perdidos. No es por nosotros, es por Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por gracia sois salvos por medio de la fe, creer. Y los que se van al infierno, no, tienen que tomar la decisión tremenda, absurda, torpe, tonta, necia, de rechazar la obra del Espíritu Santo en su vida, decirle, no quiero nada contigo, vete de aquí. Entonces se esfuerzan más los inconversos, los perdidos, que los cristianos. Nuestro único mérito es dejarnos bendecir. Pero para Él, hay que decirlo, hermanos, para Él no fue sencillo. Esto es lo grave de los que rechazan la gracia de Dios. La barrera del pecado impedía que nos pudiera bendecir, pues estábamos condenados a perdición eterna. Fue necesario entonces que entregara su vida para borrar con su sangre nuestro pecado y hacer posible que la gracia fluyera para salvación de nuestras vidas. Experimentemos la salvación gratuitamente, pero conseguirla le costó la vida a nuestro Señor. Recordemos eso. Hay un libro del hermano Dietrich Bonhoeffer, que lástima que murió tan joven, un gran teólogo cristiano. Él escribió un libro que con el título del libro tenemos para aprender algo. Se llama su libro El precio de la gracia. Y no se refiere a que la gracia tenga un costo para nosotros, sino que tuvo un precio para el que la consiguió para nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Ese es el precio de la gracia. La gracia es costosísima, pero para usted y a mí es gratis. A Él conseguir eso para nosotros le costó la vida entera, pero para nosotros es gratis. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de vosotros. ¿Qué parte de no de vosotros no hemos entendido? El día de hoy el problema es que el legalismo ha resurgido. El legalismo, que es también humanismo, ha resurgido. Y no ha resurgido como en aquella época. En aquella época el legalismo se enfocaba en tener las prácticas judías, practicar el judaísmo, practicar los rituales, la circuncisión y los grandes ayunos y las fiestas en el templo, y etcétera, etcétera. Practicar esa religiosidad. El día de hoy esta doctrina herética, malvada, perversa, se aplica incluso en el mundo. Porque la esencia del legalismo es que las cosas suceden por lo que yo hago. O sea, declaro, cancelo, unjo, ato, arrebato. ¿Sí dicen esas palabras? Y todo eso es lo que yo hago. Y entonces Dios, que está pintado Dios, véndome a mí a arrebatar y robar y conseguir y no sé qué, y Él no hace nada, y entonces el mérito es mío. Es el mismo pecado, pero mimetizado con la cultura mundana del momento. ¿Sabe una cosa? Cuando experimentamos la gracia de Dios, adoramos a Dios. De hecho, es la más grande adoración que podemos tener. A veces sintetizamos o circunscribimos el asunto de la adoración a la iglesia, al culto, y especialmente al canto, y especialmente a los cantos quietos, porque algunos ignorantes llaman cantos de alabanza a los que son muy movidos. ¿Quién? ¿Cómo que va? Y ese de la vida verdadera, que algunos no pronuncian nada, nomás mueven la lengua, ¿verdad? Hablan en lenguas. Pero en realidad debemos decir la vida verdadera. Y algunos pues no se nos da. Esos son de alabanza. Pero si entramos en ese otro canto que dice quiero levantarme. Y si lo cantamos lento, pues más de adoración todavía. Qué absurdo, o sea, que el ritmo le da. No, la adoración es nuestra entrega a Dios. ¿Y sabe qué? Experimentar la gracia es un acto de adoración. Adoremos a Dios experimentando su gracia. Le explico. Experimentar la gracia de Dios constituye un acto de adoración en tanto que reconocemos nuestra pecaminosidad, limitación e incompetencia y reconocemos la soberanía y el amor de Dios. ¿Saben una cosa? La palabra adoración, le voy a decir 3 idiomas distintos, y los 3 están en español los 3, pero vienen de 3 idiomas distintos. Le llamamos adoración. En latín se dice latría, idolatría. Latría y adoración son la misma palabra.
en dos idiomas distintos. Pero la traducción al castellano, más propiamente dicha, ¿saben cuál es? Genuflexión. Genuflexión es postrarse, hasta tirarse rostro a tierra. Eso es latría. Por eso la idolatría, postrarse ante un ídolo. La adoración, postrarse ante Dios. Resulta que cuando yo reconozco mi limitación, cuando reconozco mi pecaminosidad, cuando reconozco mi incompetencia y por lo tanto reconozco su grandeza, su soberanía y su amor, es adoración. El legalismo entonces es exactamente lo contrario. El legalismo es un acto de rebeldía y de desobediencia, en tanto que desprecia la gracia de Dios. El legalismo desprecia la gracia de Dios. No necesito, yo lo declaro. Las personas que creen esas cosas en el mundo neocarismático, una apostasía terrible que se cierne sobre nosotros y es un peligro cada vez más grande. Cuando usted está orando y le dice, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú quieres sanar esta persona, no digas que se haga su voluntad, di que se sane. Tú declara que ya ni oran. Están como los que le hablan al universo. Universo, ven a mí, universo. Proclamo las fuerzas del universo. No sé qué locos que... Hay quienes ya ni oran, ya no hablan con Dios, porque declarar no es hablar con Dios. Hay quienes hablan con el virus, no, virus, declaro que te vayas. COVID, vete de aquí. ¿Con quién hablan, por Dios? Orar es hablar con Dios y pedirle a Dios que me quite el virus o pedirle a Dios que me sane, pero algunos que ya no oran, hablan con quién sabe quién es. Es una herejía, analícelo, hermano, es grave, hermano, es grave, es serio este asunto. Siempre pongo este ejemplo porque sé que muchos de ustedes, aunque me escuchan aquí montones de veces, a veces no captan, les pasa, perdón, a mí me pasa lo mismo que Pablo con los Gálatas. De repente me sorprendo, como cuando llega alguien y me dice, pastor, ya no diga que tiene diabetes, yo ya declaré sanidad sobre usted, pastor. Yo digo, ¿a qué horas? ¿Qué estaba en el sermón? Pues ¿qué no dije bien, Señor? Mi vida, ¿qué no hablo bien? ¿En qué idioma? Es serio, hermanos. Este tema del legalismo es serio, es un acto de rebeldía contra Dios. Es decirle a Dios, no te necesito. ¿No es eso lo que le dice el mundo a Dios? Que yo me empodero porque yo puedo, porque pensamiento positivo, declaración positiva. Eso ya se hizo cristiano. Esa es una filosofía mundana. La idea del secreto, de este asunto del pensamiento positivo y demás. Y resulta que ya se hizo cristiano. Ahora la declaración positiva, ahora el pensamiento positivo está con nosotros. La enseñanza de Pablo en el versículo 5 es muy importante y no entenderla es muy delicado. Lo que dice es lo siguiente: cuando la gracia de Dios se derrama sobre nosotros y uno de nosotros la recibe, es Él, Dios, es adorado, porque su carácter se muestra y se exalta. ¿No se acuerdan cuando Dios disminuyó el ejército de Gedeón? Él dijo, son muchos, 32,000, diles que se vayan, los que tienen miedo quedaron 10,000. Siguen siendo muchos, diles que tomen agua así y escoge a estos, y escogió solo a 300. ¿Recuerdan las veces que le dijo Dios a Gedeón que eran demasiados? Le dijo, no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo, por nuestra mano hemos sido librados. ¿Puede ver eso? Se puede traducir, se lo digo otra vez. No quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo, por nuestra mano hemos sido librados. Yo diría que Dios puede decir esto cada rato. No quiero que se ensoberbezca la iglesia contra mí, diciendo, por mi declaración hemos hecho un milagro. Porque eso dicen los falsos apóstoles. En tu boca hay un milagro. Un día Dios le cerrará la boca a esas personas. No hay ni milagro ni nada. Si acaso lo que dice el Apocalipsis, que de la boca de algunos salían un montón de animales y fechorías, falsas doctrinas, falsos credos. Dios, cuando tú te crees que es por ti, por lo que haces, es un acto de ensoberbecerte contra Dios. No es adoración. Adoración es cuando reconocemos que no podemos, que soy incapaz, que soy incompetente, que soy pecador, pero que Él sí puede. Me postro ante Él. Latría, adoración, genuflexión del alma. Me postro ante Él y reconozco que Él puede, y entonces hay adoración. Si la salvación fuera el resultado de nuestro esfuerzo, si de veras pudiéramos salvarnos por nuestro esfuerzo, por nuestras declaraciones, por nuestro comportamiento, por nuestras hazañas, entonces Dios sería como cualquiera de los dioses mitológicos que hemos creado en la humanidad, que se dedican a repartir premios y castigos a los humanos. No sería cualquier Dios como cualquiera. Nosotros haciendo todas las cosas como Hércules, los 12 trabajos de Hércules, limpiando ¿dónde están los caballos? ¿Cómo se llama eso?
el establo de no sé quién y matando al minotauro de no sé qué cueva y matando a la de las serpientes, ¿cómo se llama esa? La medusa, y matando a la hidra de quién sé cuántas cabezas, haciendo misiones, yo, el humano, porque en la mitología griega, igual que en la budista, igual que en la de cualquiera, el meollo es el ser humano haciendo cosas, karma, haciendo hechos, consiguiendo, esforzándose para todas las religiones del mundo que usted quiera, todas, absolutamente todas, excepto el verdadero cristianismo. Todas las religiones están basadas en lo que el ser humano puede hacer por Dios, y el cristianismo está basado en lo que Dios puede hacer por el ser humano. La gracia es la doctrina fundamental y está en esta carta. Experimentemos la gracia de Dios. Gracia y paz sean a vosotros, dice Pablo para finalizar esta sección. Este es un saludo híbrido de dos culturas, la judía y la grecorromana. Gracia tiene que ver con la cultura grecorromana, y paz en la cultura judía, y en los dos casos significa la plenitud de la vida. Y Pablo pide eso para los gálatas, porque ¿qué creen? Los gálatas habían dejado de vivir la gracia y andaban viviendo el legalismo, y por eso estaban en amargura, en pena, en esclavitud, en las tradiciones de hombres. Y Pablo desafía desde la misma introducción de la carta a experimentar la libertad y la paz de la gracia de Dios. Muchos cristianos usan el día de hoy la palabra gracia todo el día, pero ignoran lo que significa y viven empeñados en ganarse el favor de Dios, sin saber que el favor de Dios se recibe precisamente por gracia. En esta carta de Pablo a los Gálatas encontramos el maravilloso mensaje de una vida de plenitud en Cristo. Podemos decir que vivir en la gracia es vivir, y el legalismo es la muerte de la fe. Uno puede ver a las personas si andan en la gracia o en el legalismo por su actitud ante la vida. La verdad es que los legalistas son infelices porque hacen las cosas por obligación, porque hacen las cosas para conseguirse algo, hacen las cosas como por trabajo. ¿No es cierto que cuando amas el trabajo no lo sientes trabajo, no lo sientes mal? ¿No es cierto? Quien ama su trabajo lo hace con gusto, ¿no es cierto? Es más, pagaría porque le dejaran hacerlo, ¿no es cierto? Pero a quien no le gusta su trabajo, pues lo hace de malas, ¿no? Ya se acabó el recreo, ya. ¿O cómo se llama recreo? No, descanso para la comida. Recreo si no es kinder, ¿verdad? Ya se acabó el recreo de la empresa, ya tengo que ir a trabajo otra vez, a empezar Hay gente, ¿no es cierto? La gente que atiende a otras personas, la gente de las ventanillas, que vas ahí, siempre está en malas. Excepto las que están aquí, que trabajan ahí, no. Todas las demás sí. Pero siempre, yo las comprendo porque sí creo que pues sí pueden estar de malas tanta gente, y luego algunos que estamos ahí bien sopencos, o no sé cómo decirlo, que no entendemos qué está pasando y no sabemos, nos explican y no saben, pero espérame, entonces ¿cuánto debo? Ya me lo explicó 20 veces, ¿no? Y puede ser que sí les canse, y esa gente está de malas. Así está el legalista, que cree que se debe conseguir la salvación, que debe hacer cosas, debe hacer actos, debe hacer rituales, debe hacer declaraciones, debe hacer lo otro, aquello, pues está infeliz. En cambio, el que sabe que es por gracia y ahí anda viendo por gracia, pues no puede estar. Así que, hermano, usted puede, chéquese en el de al lado a ver cómo anda. Véale la cara, estoy bromeando, por supuesto, no ande de chismoso, pero podemos ver la cara, ¿no? Así, algunos cristianos hacen el culto así como analizando todo a ver qué está pasando mal. Ese hermano no está vestido correctamente. ¿Y la corbata? ¿Dónde está la corbata del pastor? ¿Y el saco de terlenca que parece cortina de teatro antiguo? Hay gente que piensa eso, que está mal, o que, por ejemplo, yo, cuando me dice, pastor, ¿por qué no usa saco? Porque es un calorón de la patada. ¿Qué quiere que me esté cocinando ahí? Además, la corbata, ya lo he explicado, la corbata es un trapo de limpieza con complejo de superioridad. Para los que no saben, la corbata viene de una cosa de soberbia y de altanería y de opulencia. Era un trapo para comer, así, para limpiarse el atole, para que se cayera aquí el atole y el mole y esas cosas. Pero se fue haciendo en las cortes europeas cada vez más fino, con incrustaciones, con ¿cómo se llama eso? Bordado, y se fue haciendo cada vez más cosas hasta que se convirtió en una cosa. Dígame una cosa, ¿para qué sirve la corbata? Dígame, ¿para qué sirve? ¿Para mojarla en el caldo? Porque no puedes comer con una corbata de esas. Y las de lengua de vaca, ¿se acuerdan de antes? Que esa le pones unos tirantes y el chaleco ya, ¿verdad? Porque te tapa todo el frente.
Ahora no, yo sí me pongo corbata, sí me pongo, es más, tengo un montón de corbatas que no sé qué hacer con ellas, pero sí tengo. Y sí, cuando en las bodas y fiestas así de 15 años, cuando los jóvenes hacen su declaración de su promesa de varón de Dios, y las chicas, yo voy de corbata porque sé que es una como formalidad, pero para que me digan que si no uso corbata no predico la palabra del Señor y sale otra cosa de mi garganta, o sea, es legalismo. O sea, ¿de qué se trata eso? Hermanos míos, podemos decir que vivir la gracia es vivir, y el legalismo es la muerte de la fe. Es la muerte de la fe. Hemos dicho gracia pura en nuestra vida. Ahora diremos pura gracia en nuestra comunidad. El apóstol inicia de una manera esta segunda sección contundente y desafiante, que podríamos definir esta enseñanza con la siguiente frase: caperucitas, caperucitas, cuidado con el lobo. Estoy hablando de que Pablo nos advierte del enemigo de la gracia. Vayamos a los versículos 6 al 10 para terminar este texto. ¿Cómo dice? Estoy maravillado si lo leen conmigo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tómala, aquí está grueso. Pablo aclara que no hay otro evangelio, pero que, por lo menos no un evangelio verdadero, pero que hay algunos que tratan de enseñar un evangelio distinto. He aquí las trampas de la gracia, los otros evangelios, los paraevangelios, las trampas de la gracia. He aquí algunas frases que usamos y que dejan en evidencia nuestra equivocada idea sobre el tema, este asunto de la gracia. Por ejemplo, los que dicen, como dice la Escritura, pastor, a Dios orando y con el mazo dando. En ningún lado de la Biblia dice eso, aunque tiene su lugar. Tiene su lugar. Por ejemplo, oramos para que Dios nos bendiga porque tenemos una campaña evangelística de ir a un parque y anunciar el evangelio a las personas que estén ahí. Bueno, oramos y lo que hacemos, pues vamos a predicarles. O sea, tiene su lugar ahí, pero no tiene su lugar en el asunto de la salvación. La salvación es orando, y no hay mazo que podamos blandir porque no funciona, aunque tu mazo esté muy grandote. O sea, cuando se trata de la salvación, solo oras a Dios y le pides que te salve. No hay nada que hacer. Tú no puedes hacer nada. Otra frase, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco está en la Biblia eso, y tiene su sentido en algún otro caso, pero no en la salvación. Hay que ganarse la gracia de Dios. Si te la ganaste ya no es gracia. En este mundo nada es gratis, tienes razón, pero la salvación sí lo es. Todo lo bueno requiere de un gran esfuerzo, tienes razón, pero lo más bueno de todo solo requiere creer. Nadie te da nada sin esperar algo a cambio. Dios te da todo. Dios te da todo. Es más, ya te lo dio desde antes. Es más, ya no lo dio desde que nacimos. Es más, a los inconversos Dios les sigue dando, porque Él solo sale sobre justos e injustos, y eso viene de Dios. Así es que sí, tiene sentido algunas frases, pero no en el sentido del tema de la salvación. Recordemos, la esencia de la gracia es que es gratis. Hermanos queridos, la esencia de la gracia es que es gratis. La palabra gratis viene de la palabra gracia, o sea que no se paga, no se consigue, no se logra, no se recibe, solamente se recibe. Yo digo que si Pablo estuviera aquí, sí nos diría que parte de la gracia que es gratis no hemos entendido. No podemos ganarnos la gracia, porque si nos la ganamos dejaría de ser gracia. Jamás podríamos merecernos la salvación y las bendiciones de Dios. Ningún ser humano está a la altura de las demandas éticas del Señor. La demanda ética del Señor es perfección. ¿Quién estará a ese nivel? Les he contado, ¿no?, esta frustración de mi juventud o adolescencia. Estuve estudiando en la universidad, filosofía y letras. Fui a la ¿cómo se llama? Facultad de Educación Física, donde se estaban no sé cómo se dice, estaban juntando los que iban a formar parte del equipo de la universidad, la UASH, equipo campeón de varios años, y yo quería jugar, pues yo jugaba básquetbol, y yo fui, y ahí estaba el director técnico, que había sido mi maestro de educación física en otra escuela, en otra ocasión, y llegamos con él, otro amigo y yo, y le dijimos, pues venimos a que nos pruebe, y nos pregunta, ¿cuánto miden? Yo medía 1.82 en ese momento, mi amigo menos, 1.79, algo así. Le dijimos y dijo, no, gracias, no puedo contar con ustedes. Dije, ¿qué? Nomás nos dijo de la estatura, ni siquiera nos midió. ¿Por qué no dije yo 2.10? Le hubiera dicho a 2.10. Claro que se me hubiera notado que no, ¿verdad? Pero
Pero, y había dos garruchas ahí, había uno flaco, así como lombriz parada, enorme, como de 1,90 y pico, que bien ñango, bien malo para jugar, todavía me cae gordo. Y había otro que no estaba flaco, estaba así, parecía un costal de papas, pero alargado. Y ahí estaban, que ni sabían manejar la pelota, y le dijimos, oigan, pónganos en un partido contra esos dos. Y dijo el maestro, no, yo sé, ustedes les darían en la torre a ellos. Ni la tocarían, los he visto jugar porque nos ha visto en otros torneos. Dijo, sé que son buenos, el problema es que ellos, yo los entreno y pueden llegar a ser mejores, pero ustedes, por más que haga lo que haga, no van a crecer. Tenía razón. O sea, no dábamos la talla para él, según él. Tampoco la doy para Dios. Tampoco doy la talla para Dios. Dios necesita personas mejores que yo, millones de veces mejores que yo. No doy la talla, pero ni tantito. Ni me asomo siquiera para hacer algo de Dios, para caminar con Él, para ser su siervo. No, se requiere un nivel más alto. ¿Por qué soy cristiano? Por puritita gracia. Porque soy siervo de Dios, por puritita gracia. Entendamos esta verdad. Jamás podríamos merecernos la salvación y las bendiciones de Dios. Ningún ser humano está a la altura de las demandas éticas del Señor. La única manera como un hombre podría ser salvo es por la gracia de Dios. Reflexionemos en su argumento de Pablo y apliquémoslo a las verdades de nuestra vida. Hermanos míos, el camino de la gracia es uno solo. Él lo dijo, no hay otro evangelio. Hay unos predicando otro evangelio, pero ese no es verdadero. Toda la Biblia nos habla de un solo camino a Dios. La multitud de caminos es invención humana. Dios nos dio creatividad para hacer inventos, para inventar carros que no contaminen, para inventar cafeteras que hagan café más rico. Pero no nos dio la creatividad para salvarnos. No hay manera. Solo hay un camino para la salvación. Los otros caminos en realidad son parte del camino espacioso y de la puerta ancha, o de la puerta espaciosa del camino ancho, como sea. He aquí la enseñanza y el desafío para los caperucitas como nosotros, que pudiera ser que el enemigo, el lobo feroz, nos quiera confundir, nos quiera llevar por el camino del legalismo, el humanismo. El camino de la gracia es el evangelio verdadero. Hermanos míos, esto es lo grave. Esta es la razón de esta carta. Pablo escribió esta carta porque lo que estaba en juego es grave. El legalismo, el humanismo y ese orgullo humano que pretende salvarse a sí mismo es un falso evangelio. Así que hay personas viviendo un falso evangelio. Aquellas personas que creen que es por cuestión de declaraciones y por cuestión de cancelaciones y por cuestión de arrebatar y no sé qué, los que creen eso están viviendo un falso evangelio. Ya dijimos, el apóstol Pablo, alguna vez Pablo declaró sanidad sobre su cuerpo por el aguijón que tenía. No. ¿Por qué? Porque no era un hereje. Es el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. 13 cartas, y algunos le atribuyen también la carta a los hebreos. Es el más grande teólogo que ha existido en la historia del cristianismo. Y él jamás hizo una declaración. Y sí tenía autoridad espiritual. Le dijo a un demonio que se saliera de una niña que tenía espíritu de adivinación. Pero nunca declaró sanidad sobre su cuerpo. Se aguantó con su enfermedad, lo que haya sido. Se aguantó con ella porque Dios le dijo, bástate mi gracia. El evangelio de la gracia es el único evangelio. Este otro evangelio de las posibilidades, del empoderamiento, de las demandas, del arrebato, de declaraciones, de cancelaciones, no es el evangelio. Es un falso evangelio. Pero hay otros falsos evangelios, como el evangelio de las abstenciones. Aquellos que piensan que el cristianismo es abstenerse de cosas. Abstenerse de comer sangre, abstenerse de comer camarones, abstenerse de comer carne de puerco, abstenerse de qué sé yo. Hay cosas de las que vale la pena abstenerse, pero ese no es el evangelio. Eso es para estar sano, ¿no? Para vivir más y mejor y honrar a Dios con eso también, pero eso no es para salvación. Otros creen el evangelio del abolengo, el evangelio de la familia, ¿no? Si tengo un papá o una mamá que fue cristiano muy fiel, ¿y eso qué? La herencia no incluye la salvación. La herencia incluye educación, principios, enseñanzas, valores, pero es necesario que el heredero los tome y los haga suyos. Jacob decía, ¿verdad? La fe de mis padres, el Dios de mis padres. Pero de pronto, después de su encuentro con el ángel, dijo, mi Dios.
mi Dios. No se puede heredar la salvación, se pueden heredar los principios, el evangelio, la enseñanza, pero el vivirlo es algo personal. El evangelio de la experiencia social, los que piensan que con ser parte de una congregación, estar aquí dentro, se puede estar dentro, se puede ser parte sin haber experimentado la gracia de Dios. El evangelio del sensacionalismo, aquellos que piensan que solamente se experimenta la salvación cuando sucede algo morrocotudo, algo extraordinario, cuando me tiran, cuando me ponen las manos, cuando me soplan y me caigo. Imagínense ¿qué habrá comido el que sopla y te caes? Que cuando me hable para otro lado entonces, porque Dios mío. Y ahí anda, que creen que necesitan una experiencia. Si no tienen una experiencia, si no lloran, si no les pasa eso, porque creen en el evangelio del sensacionalismo. Caperucitas, me refiero a mí mismo y a usted, caperucitos, pongamos atención. La declaración de Pablo es contundente. Lean conmigo esto, por favor, como dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio que hemos anunciado? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, no es algo que tú hiciste, sino es un don, regalo de Dios. Alguien me dijo: pastor, es que usted cuando invita a aceptar a Cristo no les hace declarar, no les hace confesar. ¿Cómo que no? Desde que se pararon ya que están confesando. Han decidido, y cuando se levantan su mano o pasan al frente están confesando. Pero hay quien quiere que diga, que pronuncie, como si en las palabras. Y le digo: ¿y los mudos cómo se salvarán, Dios mío? ¿Están perdidos para siempre? ¿O cómo le van a hacer? Pues tiene que ver con algo, no es cuestión de hechos, es cuestión de creer, de aceptar, postrarte espiritualmente hablando ante Él, reconociendo que no puedes y reconociendo que Él puede. No importa quién te lo diga, tu pastor, tu padre, tu predicador favorito, el supuesto apóstol que sale por televisión, tu cantante favorito o un ser celestial, dice Pablo, un ángel del cielo. O si es un ser celestial el que te dice, si no te dice el evangelio de Cristo, si te dice un evangelio diferente, entonces sea anatema, es decir, sea maldito y cortado para siempre de la comunidad. Eso dice el texto. ¿Qué quieren que haga yo? Ten cuidado, hermano, cuidado con eso. Yo sé que esto duele mucho a muchos de nosotros, porque algunos tal vez hemos tenido un papá, un pastor, una persona que amamos mucho y no nos entra en la cabeza que puede haber estado equivocado. Pero si su evangelio no fue el evangelio de la gracia, no necesariamente esa persona está perdida ni se fue al infierno, no, pero no voy a creer en ese evangelio. Porque independientemente de lo que sea, ese no es el evangelio de Cristo. En la historia de nuestra vida, hermanos míos, la cosa debe ser diferente. No tenemos nada que hacer en una vida de religiosidad y legalismo. No es nuestra vida. Corramos hacia adelante y no regresemos atrás. Ni siquiera volteemos atrás. No vaya a ser que nos convirtamos en sal, como la esposa de Lot. ¿Y por qué estoy diciendo esto de regresar atrás? Porque, hermanos míos, las iglesias de Galacia, porque eran varias, habían sido fundadas por el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, el apóstol por excelencia, el misionero por excelencia. Había fundado esas iglesias y les había enseñado el evangelio verdadero. Y de pronto se entera de que están creyendo otra cosa y está desilusionado y triste. Más adelante les dice: ¿quién les fascinó? ¿Quién los fascinó para haber dejado eso? Y ahora otra vez se someten a preceptos. ¿Quién les hizo eso? Fascinó, los embrujó. Y el apóstol Pablo estoy maravillado, estoy impresionado, escandalizado de que les pase eso. ¿Por qué se desviaron? Si de allá venían, si de allá vengo yo, dice Pablo, si yo vengo del legalismo puro, más grande y más horrendo de todos. De ahí vengo yo y por eso perseguí a cristianos. Pero es la gracia del Señor. Pues, hermanos, no nos alejemos de la gracia del Señor. Vivamos el evangelio de la gracia. Déjenme terminar contando una historia que los viejos aquí en la iglesia se la saben, la conocen. Pero queda perfectamente bien para ilustrar esto. Hace algunos años éramos pastores allá en Chihuahua en una iglesia y una hermana de la iglesia de varios años en Cristo fue a verme. La hermana fumaba. Yo sabía que fumaba, se le notaba. Ella sabía que yo sabía. Siempre iba con un dulce o un chicle
para simular su olor, pero yo no tenía problemas. Jamás había pensado yo en exhortarle ni mandarle al infierno. Y usted, no, para nada. Yo creo que si yo hiciera eso, pues comenzaría con el del espejo todas las mañanas, porque aquí, entre todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros tiene derecho a aventar la primera piedra para ningún otro. Porque, por cierto, los pecados no hay grandes y chicos, todos son grandes, enormes, y todos tenemos cola que nos pisen. Pero la hermana fue y estaba derrotada y estaba en crisis y estaba llorando y casi se golpeaba y decía: pastor, soy una cochina fumadora, no merezco el amor de Dios, no merezco la gracia de Dios. Me emociona mucho recordar su actitud, su sufrimiento que ella tenía. Me contó toda su historia y me decía que desde adolescente fumaba y que se había entregado a Cristo, pero no había podido dejar el cigarro, y que sus hijos la regañaban y que quemaba vasos ahí en su casa de plástico, porque como no tenía cenicero, usaba un vaso y de repente se le pasaba y se le quemaba, y que cuando venían sus hijos tenía que echar perfume para que no la regañaran y esas cosas. Este fue mi consejo para la hermana: hermana, por favor, vaya a su casa y de pasada a su casa cómprese 2 cajas de cigarros, no cajetillas, cajas grandes, para que sea buena administradora del dinero del Señor. 2 cajas grandes. Póngalas en el lugar más visible de su casa, que todos sepan. Sus hijos dicen algo, díganles: el pastor me dijo. Y un día, el día que quiera, hoy mismo en la tarde, si usted quiere, abra una caja, saque una cajetilla, saque un cigarro, póngalo en la mesita. Haya comprado cenicero, espero que sí. Y antes de encenderlo, póngase de rodillas y dígale a Dios: Señor, gracias, porque a pesar de que soy una cochina fumadora, así decía ella y así dije yo, dígale a Dios: a pesar de que soy una cochina fumadora, me amas y me has dado salvación, y un día voy a estar en los cielos donde voy a ser libre del cigarro. Y después de eso, hermana, le dije: atásquese, fúmese el cigarro completo, y si quiere otro y otro, y denle gloria a Dios, porque es por su gracia, no por sus hechos o sus abstenciones. Yo no sé de dónde agarré fuerza para decir esa locura. Tal vez porque sí tengo un problema en la mente. Como dijo Martín Lutero, mi mente está cautiva por la palabra del Señor. Y yo leo en este libro que la salvación no es por obras. Y usted me va a condenar por lo que dije. Le pregunto: ¿usted ya dejó de mentir? ¿Ya dejó de envidiar? ¿Ya dejó de chismear? Según la tesorería, más o menos el 50% de nuestra membresía no diezma. En la Biblia se llama robo. Todos los aquí presentes, igual que esta hermana, tendríamos que ir con Dios y decirle: gracias por la salvación, a pesar de quién soy. La hermana se fue. Yo me quedé orando y dije: Señor, la regué, ¿verdad?, con lo que le dije. 3 días vino ella sin cita pastoral, pidió hablar conmigo con urgencia, entró a la oficina y me dijo esta historia. Perdón. Me dijo: pastor, no compré 2 cajas como usted me dijo, se me hizo exagerado, pero sí compré una cajetilla y un encendedor. Me fui a la casa y abrí la cajetilla, saqué el cigarro, lo puse en la mesita de centro de mi casa y luego caí de rodillas. Y me dice: no pude dejar de orar durante, yo creo que horas. Y lloré y me puse rostro a tierra, a la alfombra de mi casa, y desahogué todo mi corazón y le dije a Dios: soy una cochina fumadora, no merezco tu gracia, no merezco tu amor, no merezco nada, pero sé que me has salvado, sé que tengo vida eterna porque es por gracia. Y Señor, te pido perdón. Yo le había dicho: hable con Dios y dígale que yo le dije eso, para que, no sé si me echó la culpa o no, pero me contó que después de un buen rato, de mucho tiempo, dice que estuvo orando, se levantó, se limpió el rostro y dice: iba a fumármelo, pero sentí que no tenía tantas ganas, o no tenía ganas, no tenía esa obsesión. Dice, y dije: no, pues lo guardo, pues total, no tengo necesidad. Dice: y ahí lo tengo todavía, no lo he fumado, hace 3 días. Cuando voy a Chihuahua, hace mucho que no pasa eso, pero cuando iba a Chihuahua y a esa iglesia, que era mi iglesia donde era pastor antes, y el pastor me invita a predicar o algo, yo estoy ahí en el púlpito y siempre volteo hacia donde ella se sentaba. Ya es muy grande de edad. Y cuando me volteé a ver, me dice, y yo casi ni puedo predicar. ¿Qué pasó con ella? El cigarro era el centro de su vida. Era el demonio que la tenía atada. Porque ella quería dejar el cigarro, pero pensaba en el cigarro. Querer dejarlo era agarrarlo, ¿sí me explico? Querer abandonarlo era hacerlo el centro de su vida.
cuando hizo a Jesús el centro de su vida, entonces la cosa fue diferente. Y pudo ser libre de eso. Y no voy a decir que así es como debe ser cada situación tuya y mía, de nuestros vicios, nuestros traumas, nuestras taras y lo que sea. Pudiera ser que alguno de ustedes dice: yo también tengo ese problema, voy a hacer lo mismo que el pastor, voy a comprarme 2 cajas, yo sí me voy a comprar 2 cajas. Y a lo mejor usted después de orar sí se lo fuma. No sé. Pero hay una cosa que sí sé. Hay una cosa que sí sé. Que el cigarro no te condena. Te condena el no experimentar la gracia de Dios. Y hay gente que no fuma y no experimenta la gracia de Dios y está tan perdida como cualquiera. El problema es cuando nos enfocamos en los noes y síes de la vida, en lo que no debo hacer, en lo que sí debo hacer, en vez de enfocarnos en la gracia de Dios que puede transformar mi vida. Esta hermana, cuando puso al Señor en el centro de su vida y la gracia del Señor en el centro de su vida, empezó el proceso de transformación y eso la liberó, y creo que sí puede liberarnos a todos nosotros, a usted y a mí. Y si no tan inmediatamente como en el caso de la hermana, paulatinamente, pero el caso es que la gracia de Dios sí es lo que causa santidad, lo que impulsa la santidad, y no al revés. No es dejar de hacer cosas malas lo que hace que la gracia sea derramada sobre nosotros. Es la gracia de Dios sobre nosotros que hace que tengamos fuerza, valor. No es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de la fuerza que viene de Dios por su gracia maravillosa. Nadie sin la gracia de Dios puede vencer el pecado. Nadie. Solo en la gracia de Dios podemos vencer. Y por eso debemos comenzar por ahí, creyendo en la maravillosa gracia de Dios. El apóstol Pablo sabía del problema que había en las iglesias de Galacia y está preocupadísimo. Y escribe esta carta que vamos a estudiar ustedes y yo, toda, espero que no se pierda. Espero que esto le haya animado a usted a estudiarla junto conmigo, toda la carta. Durante 2 meses la estudiaremos. Y el apóstol Pablo en resumen nos dice: vive la gracia, vivamos la gracia. Vivamos la gracia del Señor, la maravillosa gracia de Dios. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos, compartir esta enseñanza tan importante. Sabemos, Señor, lo crucial que fue esta carta en su momento en que fue escrita y fue leída por los primeros cristianos. Lo entendemos, cuál valiosa, cuál trascendente fue esto. Gracias, Señor, porque tu iglesia sobrevivió creyendo y defendiendo esta doctrina. Permítenos a nosotros, Señor, hacer lo mismo y permítenos vivirla. Hermano, siga orando, por favor, siga orando. Y, hermano, tal vez usted ha vivido la fe cristiana un poco como religiosidad o como religiosidad por completo, creyendo que se trata de hacer cosas buenas, fuerza de voluntad, esforzarse de hacer lo que no te gusta, de hacer lo que te causa malestar, lo que te aburre, pero hay que hacerlo porque dice la religión. ¿Qué tal que hoy, hermanos, le cambias? Y hoy experimentas la gracia de Dios y le gracias a Dios que te salva a pesar de quién eres y que te ama a pesar de quién eres. Venir al templo por obligación no es buena cosa, pero cuando experimentas la gracia de Dios tienes apetito por venir al templo y por escuchar su palabra y por tener una dosis más, porque he probado y quiero más, dice una canción hermosa por ahí. Tal vez quieres decirle al Señor: Señor, quiero experimentar tu gracia, no la religiosidad, sino la gracia tuya. Lléname de tu gracia. Gracias, Dios, por a pesar de lo que soy, porque a pesar de lo que soy tú me amas y me has salvado en Cristo Jesús. Si alguno incluso piensa que no es salvo porque se ha portado mal, porque no vive correctamente, hoy mismo entregue su vida a Jesucristo. Hoy mismo acepte la salvación, que no es porque te portes bien, sino es porque crees, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es asunto tuyo, es don, es milagro, es regalo de Dios. Si le quieres decir al Señor: entra a mi vida, hazlo ahora mismo. Dile ahí al Señor: entra a mi corazón, Señor, y sálvame. Y si tú has vivido solo en religiosidad y quieres ahora vivir la gracia, dile al Señor. Y aquellas personas que están tomando esta decisión, o una de ellas, háganmelo saber levantando su mano para orar por ustedes. ¿Hay alguien que tome una decisión de estas? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Les felicito, Dios les bendiga. Gracias por ustedes, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. Si alguien más toma esta decisión, dígaselo al Señor ahí en su corazón también. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Gracias por tu bendita, maravillosa, extraordinaria gracia, Señor. Bendito seas, porque a pesar de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, a pesar de esto, Señor, que somos, no hay más, pecadores imperfectos,
A pesar de todo eso, Señor, tú nos amas y has derramado gracias sobre nosotros. Bendito seas. Sigue transformando nuestra vida. Sigue dándonos, Señor, amor, misericordia, paz. Pongan tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.